El juicio es individual. El juicio está establecido entre Dios y el que están juzgando. Allí no hay cabida para nadie, ni hay cabida para tu mamá, ni hay cabida para tu papá, ni hay cabida para tu pastor, ni hay cabida para tu iglesia, ni hay cabida para tu jefe, ni hay cabida para tu hijo, ni hay cabida para nadie. Allí en el día del juicio es solamente tú y Dios. Y cuando se te vaya a juzgar, todos los alegatos que tú vas a hacer de las cosas y la persona con la que tú intercambiaste en el mundo no te van a valer. Tú vas a decir, sí, lo que pasa es que yo pequé porque yo tenía un hijo que me puso a robar. No, pero ahora no estamos juzgando a tu hijo, te va a decir Dios. Ahora te estamos juzgando a ti. Sí, pero que el pastor se estaba robando los diezmos y las ofrendas y por eso yo no quería diezmar. Dios va a pararte el coche y te va a decir, aquí no estamos juzgando a tu pastor, aquí te estamos juzgando a ti. Que en el mundo estamos, pero estamos solamente en un tránsito para evaluar tu actitud y para evaluar tu carácter. Aquí no se está evaluando el carácter de tu hijo, ni el carácter de tu mamá, ni que tu papá te hablaba mal, como decía Elon Musk, que el papá le daba golpe. Aquí no se está evaluando que yo vengo de un hogar disfuncional. Eso no te lo van a evaluar en el juicio del gran trono blanco. Ah, no, que yo me crié con un grupo de ladrones y por ende yo también robé, pero yo no soy el culpable porque yo me crié por eso. Eso no te va a justificar. Ah, porque a mí me hablaban duro cada rato y cada vez que alguien me habla duro, yo le hablo más duro. Ah, pero eso no te va a justificar. ¿Por qué? Porque lo que se está evaluando, porque tú estás aquí de tránsito, como dicen ellos, vamos a tomarle la palabra a los filósofos y a los científicos, en una simulación, en un mundo simulado, para que tú creas que tiene papá, para que tú creas que tiene mamá, para que tú creas que tiene hijos, para que tú creas que tiene jefe, para que tú creas que tiene gente que necesiten, gente a lo que tú tienes que ayudar, por cuanto se lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste, dice la Biblia. Bueno, y fundamentalmente aquí no se va a evaluar la actitud de ninguno de los que te rodearon, ni de tu jefe, ni de los ladrones, ni de los que te atracaron, ni de los que te robaron, ni de este que te ponía de más. Y como ellos me roban la luz, yo le voy a robar a ellos. Aquí no se va a evaluar que ellos te robaban, aquí se va a evaluar que tú le robaste a ellos. ¿Por qué? Porque todo está dentro de un sistema simulado de tránsito que solamente está hecho con la finalidad y el propósito de conocer tu carácter. Bendiciones. En los últimos años se ha manejado una tesis, una teoría de que nosotros vivimos en una simulación, de que el mundo es una simulación. Sobre todo después que salieron los cascos de realidad virtual, donde uno puede hacer muchísimas cosas y es como si estuviera dentro de esta casa. Bueno, pues ha cogido fuerza la teoría de que vivimos en una realidad virtual, de que vivimos en un programa simulado por una computadora, de que la vida no es real. Y eso se ha manejado después también que salió la película Matrix, que protagonizaba a Keanu Reeves, y donde decía que éramos esclavos de una simulación y que no éramos real. Bueno, pues toda esa teoría, sobre todo también a principios del siglo XIX, cuando se descubre la teoría de la relatividad, donde Albert Einstein establece que cuando tú te sales de la estratosfera, bueno, pues el mundo no es igual. Tú viene un viejito y 200 teorías más. Mucha gente ha puesto en práctica ensayos, escuche bien, mucha gente ha puesto en práctica ensayos de ver la posibilidad de que en realidad nada de lo que estamos viendo exista y que todo sea producto de una imaginación, y las cosas han fluido, y algunos científicos dicen que sí, que hay posibilidad de que todo sea mentira, que el mundo no exista y que todo sea una simulación. Nosotros como hombres de Dios, como cristianos, bueno, pues hemos escudriñado a través de la palabra y nos hemos encontrado con un dato pero muy poderoso, de que el mundo, escuche bien, el mundo pudiera ser
como si fuera, no una simulación como ellos dicen, pero sí una transición. O sea, que no exista como tal, como lo vemos el mundo, sino que sea una transición hacia llegar hacia un lugar. Y esto lo vemos porque nosotros solamente estamos de tránsito. Y hay muchas teorías. Usted se gana $1.000 millones y esos 1.000 millones no son suyos. Desde que usted se va de este mundo ya eso no existe. Entonces encaja perfectamente dentro de la doctrina y dentro del perfil de que el mundo es una realidad virtual y es una simulación, y ya todas esas informaciones, todo eso, la palabra algoritmo no existía aquí hace 10 años y ya existe simulación, realidad virtual. Todos esos son términos que antes no existían y ahora existen. Bueno, pues nosotros comenzamos a estudiar la Biblia y nos fuimos a Génesis, porque ese es el origen del mundo y donde se habla de lo que es donde se habla prácticamente de la creación del mundo, y yo me encontré con cosas extraordinarias. Primero, cuando comencé a leer la Biblia en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, yo dije, aquí ya lo de la simulación se nos cae, porque si Dios creó el mundo, es real, no es una simulación. Pero ¿qué sucede? Que más adelante comencé a darme cuenta de algo que me ericé, y este es el segundo video que hago de esto. El primero se me dañó, no sé por qué. Me fui para la iglesia y aquí estoy haciendo el segundo. Quiero ver qué es lo que pasa. Bueno, pues leyendo la Biblia en los libros de Génesis, en el origen del mundo, el origen de cómo comenzó todo, el origen del hombre, me encontré con un dato espantoso. Y es que la Biblia tiene un flashback. ¿Qué es lo que es un flashback? Bueno, que hay algo que está antes del fin, sucede antes de que aconteciera. Por ejemplo, Dios crea el mundo, la creación del mundo, pero no lo crea para que el hombre habite tal como él lo creó en el huerto del Edén. O sea, lo crea para que viva ya el hombre pecador. A ver si me doy a entender. Dios, la Biblia comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu lo movía. Bueno, después creó los monstruos marinos, creó todo, y hay que también tener un detalle, y es que la creación del mundo se hace con una palabra: aparezca, hágase. Y hay que tener un detalle de que en el libro de Apocalipsis, cuando el mundo desaparece, dice que el mundo desapareció. O sea, de la misma manera que aparece, que es apareciendo. Hay una cosa en el cine que se llama FX, que se llama aparece. No es aparecer, no es entrar ni hacerse, sino ¡pa! Aparecí, se llama FX. Y esto es lo que pasa con el mundo. En el mundo hay un FX, hay un efecto especial donde el mundo aparece porque Dios le dice hágase. Para ver si nos vamos entendiendo. Aquí hay un efecto especial en términos cinematográficos. Si fuéramos a dramatizar el mundo como Dios lo tiene concebido, el mundo aparecerá, porque no hay una creación como tal. O sea, no hay una hechura como tal. Luego, posteriormente, Dios hace al hombre del polvo de la tierra. Y entonces aquí sí nos dice que Dios hizo al hombre con sus manos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo mismo que también a la mujer, que Dios puso a dormir al hombre, y de una costilla, del costado, como hay muchas interpretaciones, como sea, sacó a la mujer. Ese no es el tema que tenemos. Y entonces, el hombre y la mujer, luego de que Dios lo hiciera, con el propósito de tener una creación especial para Dios, Dios lo pone en el huerto del Edén. Ojo, por eso que yo digo que esta historia tiene un flashback.
que Dios no pone al hombre en el mundo que él creó en principio, sino que lo pone en el huerto del Edén, donde existe el árbol de la vida, donde el árbol del bien y el mal, y un lugar que está apartado, no está en el mundo. Luego viene la serpiente, conquista a la mujer, la lleva al pecado, y entonces ahí viene el problema de que viene el pecado. Entonces, cuando llega el pecado, es que el hombre es sacado del huerto del Edén, se ponen querubines en el huerto del Edén, y entonces el hombre es lanzado ¿dónde? Al mundo que Dios creó en el principio. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ya ustedes le están cogiendo. O sea, como Dios hizo el mundo, porque de eso es que se está tratando, que el mundo, la teoría y la doctrina, y eso es lo que estamos aquí tratando de que sea como un debate, de que no crean en lo que yo les estoy diciendo, sino que entren en el debate, que me pongan mensajes, que me digan lo que ustedes quieran, porque eso son teorías. Porque lo que sugiere esta teoría de que el mundo es una simulación es que nada existe, que no existe ni papá, ni mamá, ni tío, ni sobrino, ni la casa donde tú vives, ni este celular, ni los televisores que están en mi casa, ni las luces que están aquí, que no existe el sol, la luna, las estrellas, que no existe la Estatua de la Libertad, que no existe los Estados Unidos, que no existe Rusia, que no existe nada, que todo es producto de una proyección de tu mente, es una proyección de lo que tú ves. Solamente es perceptible a tus ojos. Es lo que tú puedes ver. De hecho, una de las doctrinas establecen que solamente existe cuando tú tienes tino y existe porque es una información que tú tienes dentro de ti. Una persona con Alzheimer no puede percibir, no es perceptible el mundo ante una persona con Alzheimer, aunque se haya criado con sus hijos. Inmediatamente una persona tiene un Alzheimer, ya no conoce a sus hijos, ya no conoce a nadie, lo que significa que la percepción es el conocimiento, y el conocimiento es lo que da la interacción con el mundo, y fuera de ese conocimiento el mundo no existe. Una de las teorías que dicen, que sugieren que el mundo es una simulación, es la palabra que ellos utilizan, es una simulación. Bueno, pues aquí estamos debatiendo bíblicamente porque me parece que está interesante para los avaros. Esto es algo muy importante para los que se quieren llevar el mundo por delante, para los que vienen a hacer riqueza al mundo, para los que vienen a pecar dentro del mundo. Bueno, entender que la teoría y la doctrina de la simulación no está lejos de lo que establece la Biblia. Hay muchísimos versículos bíblicos que nos dicen prácticamente eso. Por ejemplo, uno que dice: no juzgues según lo que ven tus ojos. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero en la historia que yo le estoy haciendo del principio del universo, de cómo lo tiene concebido la Biblia, es donde verdaderamente está que el mundo pudiera ser, como dicen prácticamente la ciencia y muchas doctrinas filosóficas, pudiera ser una simulación, y ahí en esa simulación es que su alma se pierde con cosas que realmente no existen. ¿Por qué? Porque nosotros somos tránsito, eso sí lo sé yo, somos tránsito en este mundo, y en ese tránsito, bueno, el mundo para mí viene siendo, como Cristo hacía parábola, viene siendo como un risol, en el que tú llegas al risol, pagas por un fin de semana y el lunes te va. Es diferente a cuando tú compras un solar, compras una finca, y la finca tiene una piscina, que esta finca es tuya y tú vas cuando quieres, esa es tuya, tú mandas a cualquiera, ve a mi finca, allá, oye, me arreglaste la finca. Bueno, esa finca es tuya, realmente está ahí la finca. Un risol no, un risol tú pagas y no es tuyo, solamente pagaste para estar. Eres tránsito. Entonces, para mí el mundo es transitorio, es un tránsito hacia la vida. Pero lo vamos a debatir porque es muy probable que encaje perfectamente con muchos versículos bíblicos
con que el mundo realmente es una simulación. Es como si fuera una especie de un casco virtual, y por eso pecamos. Y yo se lo voy a decir en qué versículo y dónde que está eso de la Biblia y dónde establece que estamos sumamente aferrados a un mundo mentiroso que prácticamente está descalificado y que nada de lo que hay aquí no lo vamos a llevar para ninguna parte, ni nuestros hijos, ni nuestra madre, ni nadie. Dios hace el hombre, lo envía al mundo por el pecado. Entonces esa es la pregunta que se han hecho mucho. Pero ¿para qué Dios hizo el mundo? Yo digo, bueno, yo le dije a una persona que la mujer no estaba dentro del plan de Dios, porque si no lo hubiera hecho desde un principio, desde cuando agarró el pedacito de barro que formó el hombre y lo sopló y fue un ser viviente, ahí mismo había hecho la mujer. Yo digo, la mujer no estaba dentro del plan de Dios en forma de chanza, no, la mujer siempre ha estado dentro del plan de Dios, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar y de hecho había que hacer familia, y ahí está el plan de Dios. Y entonces me dice la persona, pero si la mujer no estaba dentro del plan de Dios, ¿para qué entonces la hizo después? Bueno, porque había que hacer una mujer. Y entonces, la pregunta que me han hecho muchos impíos, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? Lo que pasa es que la creación de Dios iba más allá del propósito inicial. Presten atención. La creación de Dios, Dios quería crear un ser parecido a los ángeles, un poquito más chiquito que los ángeles, parecido al arcángel, serafines, lo que sea, algo que cohabitará con Dios en el reino de los cielos. Y Dios crea este ser a su imagen y semejanza, pero las pretensiones de Dios son más altas que simple y llanamente depositarlo en el huerto del Edén. Ojo, que el hombre fue hecho y depositado en el huerto del Edén y le puso parámetros. Pero Satanás fue y contaminó la creación de Dios. Y fue y convenció a la mujer de que se comiera de la fruta que había en un árbol, que se llamaba el árbol del bien y el mal, para que incurriera en el pecado y a través del pecado llegara a la muerte. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando la mujer cae en pecado y el hombre, que por ende se deja llevar de la mujer, entra en pecado, entonces ahí viene el pecado. El hombre se da cuenta que está desnudo, ojo. Era un cuerpo de carne y hueso porque fue abierto y comían y hacían de todo, pero no sabían que estaban desnudos. Parece que no tenían órganos genitales, no sé. Entonces cuando viene el pecado es que el hombre se da cuenta que está desnudo y Dios le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y entonces ahí es que Dios hace su obra y lo saca al mundo que él creó desde el inicio. Presten atención, el mundo que él creó desde el inicio no lo creó para el hombre que él creó, lo creó para el hombre de pecado, porque finalmente el hombre que él creó lo creó para estar en el huerto del Edén. Y el hombre de pecado fue el que habitó en el mundo con las bestias y todo, y donde él iba a reinar. Bueno, pues el hombre fue lanzado al mundo y allí comienza la maldad. Los primeros hijos que tiene el hombre, que son Caín y Abel, el primogénito, mata al más chiquito y después Caín es desterrado, viene una maldición, se maldice la tierra que venía, que iba a la tierra, no le iba a dar de su fruto a Caín, y ahí viene un grupo de una generación de gente perversa y mala. Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y tirado al mundo. Dice, yo digo que todo lo desindio de los pensamientos del corazón del hombre era de continua la maldad. Yo no sabía que iba a ser tan horrible, o a lo mejor sí sabía, porque Dios. Entonces, ese es el hombre que entra en el pecado y que es gobernado por Satanás. Viene el diluvio, es llevado todo, vienen Noé, vio gracia ante el diluvio, Sem, Cam y Jafet, y de ahí que viene la generación de la actualidad. Y de ahí viene el pecado. Y ese es el mundo en el que nosotros en el día de hoy estamos viviendo. Y aquí vamos al final de esta historia. Ese es el mundo que los científicos, que los filósofos y que muchos teóricos dicen
que es una simulación. Se hace la película La Matrix, se hace la teoría, viene la teoría de Albert Einstein, bien hacen una película que se llama Interestelar, que establece que si el hombre se sale de la estratosfera, de la órbita terrestre, de lo que es el sistema solar, bueno, pues el hombre no envejece, lo que significa que no es igual, lo que significa que el hombre siempre vive solamente en el tiempo y en el espacio, y ese es el hombre que nosotros tenemos. Bueno, tenemos que darnos cuenta que el afán y la ansiedad que tiene el hombre encaja perfectamente con esta doctrina y esta teoría de que nosotros no nos llevamos nada de este mundo, de que el mundo es prácticamente una simulación. Incluso hay generaciones que de generación en generación han dejado, escuche bien, han dejado bienes y han dejado fortunas. Por ejemplo, se habla de la fortuna de Daniel, que se la dejó a unos magos en Babilonia y le dejó el tiempo específico donde la generación de los magos que iban a salir de esos magos iban a bajar a llevarle esos bienes y esa fortuna de Daniel. Eso son teorías, no está en la Biblia. Se habla de que fueron a llevársela al Mesías el día que nació. Y por eso hay de generación en generación. Se habla de la generación de los hijos de Dios, de los judíos, que guardaron fortuna, hicieron fortuna desde los años 1700 para luego crear una institución que posteriormente se le llamó los sionistas, que fueron los responsables de que fuera restaurado el Estado de Israel. Todo eso ha pasado de generación en generación. Y entonces eso pone un poquito en tela de juicio lo que es la simulación, lo que es el mundo no existe. El mundo es solamente, el mundo es perceptible, lo que tú puedes percibir. Si tú no lo percibes, no es mundo. Si tú te metes a vivir todo el tiempo en un cuartico cerrado, para ti el mundo no existe. Eso lo establecía Platón desde aquella época, desde la época de los grandes filósofos griegos. Pero nosotros estamos en la Biblia tratando de demostrar que en la Biblia también hay algunos versículos bíblicos que sugieren que definitivamente todo lo que hay en el mundo prácticamente es simulación. Lo primero que nos vamos a ir es a el inicio del mundo y el fin del mundo. El inicio del mundo se establece en Génesis, es un libro escrito por Moisés en el desierto, y establece cómo fue que Dios hizo el mundo, cómo hizo el hombre, cómo hizo todo. El fin del mundo, escuche bien, lo establece Apocalipsis, hecho por Daniel, que es un discípulo de Jesús, que no tiene nada que ver con los masoretas, no tiene nada que ver con los fariseos, no tiene que ver con los escribas, ni siquiera con los judíos. O sea, lo que hicieron el libro del principio del mundo son totalmente opuestos, porque los judíos no creen en Cristo, a lo que hicieron el libro del fin del mundo. No, por ejemplo, el apóstol Pablo habla mucho del fin del mundo, primera de Tesalonicenses 4:16. Entonces, todas estas cosas, lo que es el juicio del gran trono blanco, que habla Apocalipsis capítulo 20, sugiere, y aquí es donde vamos, antes de entrar al por qué el propósito de Dios cuando hizo el hombre, y vamos a contestar la pregunta, ¿por qué Dios hizo el hombre? Si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué lo hizo? Pero primero vamos a ver sobre la simulación. Y hay una historia dramática que nos cuenta que probablemente los filósofos y los científicos y toda la teoría y la doctrina que habla de que el mundo vivimos en una simulación, es el juicio del gran trono blanco que establece Apocalipsis capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Donde se van a juzgar a los vivos y a los muertos. En aquel día del juicio, donde creo que allí solamente van a ser juzgados lo que se perdieron, el juicio es individual. El juicio está establecido entre Dios y el que están juzgando. Allí no hay cabida para nadie, ni hay cabida para tu mamá, ni hay cabida para tu papá, ni hay cabida para tu pastor,
ni hay cabida para tu iglesia, ni hay cabida para tu jefe, ni hay cabida para tu hijo, ni hay cabida para nadie. Allí en el día del juicio es solamente tú y Dios. Y cuando se te vaya a juzgar, todos los alegatos que tú vas a hacer de las cosas y la persona con la que tú intercambiaste en el mundo no te van a valer. Tú vas a decir, sí, lo que pasa es que yo pequé porque yo tenía un hijo que me puso a robar. No, pero ahora no estamos juzgando a tu hijo, te va a decir Dios. Ahora te estamos juzgando a ti. Sí, pero que el pastor se estaba robando los diezmos y las ofrendas y por eso yo no quería diezmar. Es una cosa, bueno, si eso, no sé si eso es pecado y si eso te va a llevar al infierno, pero Dios va a pararte el coche y te va a decir, aquí no estamos juzgando a tu pastor, aquí te estamos juzgando a ti. ¿Qué es lo que sugiere esta actitud del juicio del gran trono blanco? ¿Qué sugiere esto? Esto sugiere que en el mundo estamos, pero estamos solamente en un tránsito para evaluar tu actitud y para evaluar tu carácter. Aquí no se está evaluando el carácter de tu hijo, ni el carácter de tu mamá, ni que tu papá te hablaba mal, como decía Elon Musk, que el papá le daba golpe. Aquí no se está evaluando que yo vengo de un hogar disfuncional. Eso no te lo van a evaluar en el juicio del gran trono blanco. Ah, no, que yo me crié con un grupo de ladrones y por ende yo también robé, pero yo no soy el culpable porque yo me crié por eso. Eso no te va a justificar. Ah, porque a mí me hablaban duro cada rato y cada vez que alguien me habla duro, yo le hablo más duro. Ah, pero eso no te va a justificar. ¿Por qué? Porque lo que se está evaluando, porque tú estás aquí de tránsito, como dicen ellos, vamos a tomarle la palabra a los filósofos y a los científicos, en una simulación, en un mundo simulado, para que tú creas que tiene papá, para que tú creas que tiene mamá, para que tú creas que tiene hijos, para que tú creas que tiene jefe, para que tú creas que tiene gente que necesiten, gente a lo que tú tienes que ayudar, por cuanto se lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste, dice la Biblia. Bueno, y fundamentalmente aquí no se va a evaluar la actitud de ninguno de los que te rodearon, ni de tu jefe, ni de los ladrones, ni de los que te atracaron, ni de los que te robaron, ni de este que te ponía de más. Y como ellos me roban la luz, yo le voy a robar a ellos. Aquí no se va a evaluar que ellos te robaban, aquí se va a evaluar que tú le robaste a ellos. ¿Por qué? Porque todo está dentro de un sistema simulado de tránsito que solamente está hecho con la finalidad y el propósito de conocer tu carácter, de conocerte y saber si tú tienes condiciones y capacidad para entrar y llegar al reino de los cielos. Por eso yo le llamo a este mundo, no le llamo simulación como le llaman los científicos, pero sí le llamo tránsito, sin ningún tipo de interacción con nadie. Tú crees que estás interactuando, pero ellos no existen. Solamente existe tú. Solamente Dios quiere conocer tu carácter. Cuando tú vas, por ejemplo, esta palabra que yo estoy dando, esta palabra me la está dando Dios a mí, para que yo me arrepiente y para que yo haga cosas que Dios necesita que yo haga. Ahora bien, ¿existe el mundo? ¿Qué existe del mundo? En el sentido general, las personas que yo conozco, tus hijos no existen. Bueno, lo que sugiere el mundo de tránsito que yo estoy sugiriendo, que por el que estamos viviendo, no es que no existan las personas, es que las cosas que tú ves no existen como tú la ves, sino los seres humanos, cada ser humano es una alma y esa alma fue creada por Dios y traído a la tierra para que cada cual se conozca el carácter de cada cual. Pero a ti no te van a juzgar por la actuación del otro, a ti te van a juzgar por tu única actuación tuya. Cuando te vayan a poner una película que te van a poner en el juicio del gran trono blanco, solamente en la película va a aparecer tú solo. Te van a aparecer una película donde hay tigres que te hacían mucha maldad, por lo que tú tenías que contestarle con más maldad, pero ellos no van a estar en la película. La maldad que se va a ver va a ser la tuya. Por eso Dios te va a parar el coche cuando tú quieras justificarte diciendo que el pastor hizo esto, que tu papá te hizo lo otro, que tu hermano te hizo lo otro, que tu vecino era un demonio. El Señor dice sí, pero que ahora no lo estamos juzgando a ninguno de ellos. Ahora te estamos juzgando a ti. Lo que sugiere que en función del juicio del gran trono blanco, el mundo, que yo digo que es un tránsito, sí sería una simulación como establece la película La Matrix. Nada es real. El único que eres real eres tú y no te has dado cuenta. Tú fuiste traído a este simulacro para ver tu actuación, para ver tu forma, para moldear tu carácter y para ver si tú calificas llegar al reino de Dios.
al reino de Dios, que es el propósito final del Señor. Entonces, ese es el fin. Por eso todo es mentira. Por lo que tú te estás tratando de hacer rico, por lo que tú te afanas, por lo que tú trabajas y por lo que tú estás robando en un mundo donde tú todo lo vas a dejar y te va a ir a ser juzgado por Dios. Y el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste? No, yo dejé 200 millones de dólares. ¿Pero para qué? No, yo se lo dejé a los hijos míos. Pero los hijos tuyos lo que hicieron fue que se mataron por esa fortuna. Tú lo que hiciste fue daño. Otros no. Hay otros que no se matan. Hiciste bien. Pero tampoco fue bien porque tú tenías que dejar lo que ellos mismos hicieran su propia vida y su propia fortuna. Sin dejar de amarlo como tus hijos, como tu prójimo y enseñarlo y educarlo. En función de eso somos tránsito. El mundo en el que vivimos es un tránsito, no es real, en función del juicio del gran trono blanco. Ahora voy a explicar los detalles y los propósitos de Dios, por qué Dios hizo el hombre aún sabiendo que iba a pecar. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Dios hace el hombre del barro de la tierra con sus manos, no como hizo el mundo, hágase. Como es un mundo de tránsito, él lo que hace que con la boca, como es algo simbólico, él lo hace con la boca. Hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. Bueno, pues Dios hace el hombre y el hombre lo pone en el huerto del Edén. Luego ese hombre, Satanás convence, después le hace una mujer, no es bueno que el hombre esté solo, Satanás convence a la mujer, pecan los dos, Dios lo saca del huerto del Edén y lo lleva al mundo que él creó, el mundo simulado, el mundo que es una simulación que nada existe, lo tiró ahí al mundo de pecado. Porque eso es que te dice que el mundo es de mentira, que es un mundo para el pecado. Dios no lo creó para el hombre que él creó, sino para el hombre ya pecador. Y entonces, este hombre, mientras está en el mundo, sucede que Cristo viene al mundo a través, preste mucha atención, que esto es muy importante, Cristo viene al mundo a través de una virgen, que se llamaba la Virgen María en un tiempo, y entonces Cristo fue perfecto en el mundo. Perfecto, nunca pecó, nunca hizo nada. Y después cargó con todo nuestro pecado porque él nunca pecó y como justo fue crucificado y en la cruz del Calvario cargó con nuestro pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y al tercer día resucitó. Eso nos dio la característica y el perfil a nosotros, los seres humanos, de que por creer en Cristo, nosotros, pues adquiriéramos en la categoría, el derecho de ser llamados hijos de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice la palabra, se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios a cada hombre que creímos en Jesucristo. Entonces, por eso muchos hombres van a resucitar en los últimos tiempos, dice Pablo, primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vimos. Bueno, vamos a lo que van a resucitar. Pablo dice en primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, los cuerpos de los resucitados se van a transformar en un cuerpo de gloria, pero igual los cuerpos, antes de ser arrebatado, será transformado en otro cuerpo de gloria. El cuerpo de carne se queda atrás, todo lo que hay en el mundo se queda atrás. Seremos arrebatados en un cuerpo de gloria. Y entonces dice la palabra, primera de Tesalonicenses 4:16, seremos arrebatados
para recibir el Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lea el versículo. Estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo fue la creación inicial? La creación inicial fue, escuche bien, la creación inicial fue la creación del hombre de barro, le hace una mujer y lo pone en el huerto del Edén. ¿Cómo era la comunicación con Dios? La comunicación con Dios era que Dios hablaba de los cielos. Tú estás ahí, dice, ok, estoy aquí, sí, todo bien, me comí una fruta hoy. ¿Y la mujer se está portando bien? Sí, esa era la relación entre el hombre que Dios creó en el huerto y que puso en el huerto de Edén y Dios. Ahora, ¿qué pasa? El hombre que pecó, el hombre caído, que es restaurado por la sangre de Cristo y entonces restaurado, transformado y resucitado. ¡Wow! Transformado y resucitado y subido al cielo. Entonces dice Primera de Tesalonicenses que subirá al cielo y allí se encontrará con el Señor y de ahí para allá estará siempre con el Señor. Propósito de Dios. El hombre, el huerto del Edén, era un hombre de carne y hueso para vivir en el huerto del Edén y que Dios hablaba con él a través de su voz. El hombre resucitado, en Primera de Tesalonicenses, arrebatado para Dios, se convierte en un ser extraordinario que Dios creó y que en vez de ser, escuche bien, en vez de ser un hombre y una mujer, que era lo que iban a vivir en el huerto de Edén, bueno, pues se multiplicó y de esa multiplicación salieron lo que calificaron, lo que no se llevaron en el mundo falso, mentiroso y del mundo simulado y que no pelearon con todo el que vieron y calificaron para entrar al reino de los cielos, finalmente fueron arrebatados y van a vivir siempre con el Señor, pero no solamente con el Señor, van a vivir con los ángeles, con los arcángeles, con los serafines, con los querubines, porque Dios nunca habita solo, Dios es Dios y vivirá en el reino. O sea, fíjate cómo este hombre, esta criatura que Dios lo hizo del barro de la tierra, pasa a vivir en el reino de Dios eterno. Por eso fue que lo que hizo Satanás de engañar a la mujer y hacerla caer en pecado, no fue tan malo, porque finalmente, porque ahí está la respuesta de lo que dicen, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? Bueno, porque Dios lo dejó para entonces él venir e interferir, morir por ti y resucitarte y llevarte a vivir en la eternidad con el Señor Santo. Eso es el propósito de Dios. Por eso el mundo en que está viviendo es transitorio, es una simulación. Ni te enriquezca, ni comience a ser avaro, ni comience a creer que este mundo es nada. Todo lo que tú vas a dejar aquí va a ser diluido. Si no lo gastas tú, lo van a gastar tus hijos, si no los hijos de tus hijos, si no todo se diluye. Todo va a desaparecer. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice que el cielo y la tierra no fueron más, desaparecieron. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice que el cielo y la tierra, el juicio del gran trono blanco, creo que el 20, el cielo y la tierra se fueron. Así como llegó por una palabra que dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así como hágase, así fue que llegó, así mismo se fue el mundo simulado. Es una simulación por el que tú te estás afanando y en el que tú estás robando y en el que tú estás engañando y en el que tú te vas a quedar para siempre y vas a ser echado al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos después que el mundo haya desaparecido. Es lo peor que te puede pasar, que en un mundo simulado, en un mundo transitorio, en un simulacro, por ese simulacro que no existe y que nada es real,
y que todas las mujeres que tú ves son mentiras. Tú no te sacias, nada de lo que hay aquí te sacia. Tú te bebes un vaso de agua y ahorita tienes sed, come y ahorita tienes hambre. Hace el amor y hace un tiempecito y de nuevo quiere hacerlo de nuevo. Tiene una mujer bonita y se te va y llora. Nada es real. Todo es una simulación. Todo es transitorio. Lo único que es eterno es la vida eterna que Cristo te está proponiendo. Y para los que no creen en Cristo, le tengo una mala noticia. Su vida no tiene ningún sentido. Vamos a hacer una oración para ver si este video puede difundirse, porque el otro que hice parecido a este se me dañó, no sé cómo se dañó. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si lo que he dicho es parte de ti, Señor, difúndelo. Haz como tú entiendas, Señor. Pero lo hago solamente para agradarte, solamente con el entendimiento que tú me has dado. Cubre cada una de las personas que están atormentados, las personas que se quieren llevar este mundo por delante. La persona, los artistas, no voy a mencionar nombres, que están atormentados, ganan dinero, ganan dinero, ganan dinero, ganan dinero y no saben para qué. No saben para qué lo ganan. La gente, los empresarios, los políticos, cada día más dinero, más dinero, más dinero. Pero no saben para qué lo ganan. No saben. Y encima de eso, ahorita quieren agradar a Dios. Si ustedes quieren agradar a Dios, suelten todo eso y sigan al Señor y comiencen a ayudar a los pobres, que fue lo que Cristo le dijo al joven rico. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias por elaborar la estrategia que me llevaría a vivir siempre contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos aquí en el Sazón de Olga, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Aquí usted puede pasar un momento agradable, puede compartir un momento con sus amigos y con su familia. Y un almuerzo, venga para acá, para que ustedes vean que lo que yo le estoy diciendo almuerzo. Y vamos a entrar aquí para que ustedes vean que es el sazón de Olga. El Sazón de Olga. La Cámara de Diputados aprobó un número de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Wessing Chávez. En otro orden, realizó una charla, Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio, presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En este mes de la prevención del abuso infantil,
Alcemos nuestra voz para recordar que cada niño y niña merece crecer en un entorno seguro, lleno de amor y de respeto. Es nuestra responsabilidad proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Desde el INAIPI hemos asumido el compromiso de trabajar día a día promoviendo su desarrollo integral, un ambiente sano, seguro y prácticas de buena crianza. El abuso infantil deja huellas profundas. Juntos podemos prevenirlo. Cuidemos nuestros infantes. Tolerancia cero a la violencia y al abuso infantil.